Hermanas y hermanos, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, el ECMIA, CLACPI, FICUALMAPU y Chirapa unen sus esfuerzos para realizar esta muestra cinematográfica, Violencias y Mujeres Indígenas. Y antes de empezar nuestro diálogo, les voy a pedir que hagamos una invocación para curar heridas, para sanar los dolores y ayudarnos mutuamente, escuchándonos o acompañando en procesos. Prendemos una velita y cada una y cada uno de ustedes haga una invocación en silencio para que estas violencias no se callen, no se tapen y que el dolor no siga creciendo hacia adentro, sino que podamos visibilizar porque tenemos que juntar voluntades para erradicarlas. ¿Ya? Con esto, hermanas y hermanos, les comentamos que el Enlace Continental en su 8º encuentro continental que tuvimos en México, iniciamos estratégicamente una articulación estratégica, diríamos, ¿no? Donde el cine, la imagen, las cineastas, realizadoras, las activistas y defensoras de derechos de las mujeres, de derechos humanos, las mujeres parlamentarias y las organizaciones, juntamos voluntades para encontrar formas de contribuir a la visibilización de las diversas formas de violencias contra las mujeres indígenas y tratar de encontrar respuestas y caminos comunes. Y hemos encontrado justamente cómo es que estas voluntades nos van dando un escenario cada vez más amplio, porque el cine y la imagen tiene un gran potencial. Y tenemos que aprender a usar estas herramientas que tenemos, sea lo virtual o sea a través del cine, ¿no es cierto?, que es el arte, y que podamos expresar con derecho y voz propia qué es lo que estamos nosotras experimentando cuando analizamos las diversas formas de violencias en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Ustedes han visto los cortos y varios de ellos son ganadores de festivales, como vemos que todas aparecieron con los festivales en los que participaron y los premios y comentarios que recibieron positivamente. A mí personalmente me tocó muy hondo cuando vi la primera vez La Tiricia, que es un largometraje que esperamos la vean todas las personas en la página de Chirapa, que va a ser hoy y mañana, y podamos reflexionar en qué medida también nosotras mismas muchas veces por el temor, por el miedo, callamos y dejamos que el dolor y la violencia se vayan de generación en generación. La Tiricia nos enseña que tiene que haber un momento en el que alguien diga no más, ¿no? Y este fin tiene este foro.
reflexionar, compartir ideas, iniciativas para las acciones. En ese sentido, hermanas, viendo los dos últimos cortitos que ustedes vieron en ISCAI, en el contexto de la costa caribe de Colombia, y luego con este niño de Oklahoma, no solamente los golpes físicos nos hacen daño, ¿es cierto? Y muchas veces no somos conscientes de las diversas formas de violencia que van dejando huella en el desarrollo de nuestros niños y niñas. Entonces, como mujeres generadoras de vida, tenemos un rol muy importante. Yo que vengo de la región quechuachanca, con el dolor nunca desaparece, les diré, hermanas, que ahí se juntan todos los dolores. Las postergaciones, la violencia institucionalizada, la violencia estructural, y cómo es que las mujeres y los indígenas en determinado momento somos solo carne de cañón y nadie siente por nosotros o por nosotras. Pero esto tiene que cambiar y para eso nos hemos juntado. Entonces, hermanas queridas, tenemos que felicitar esta iniciativa porque nos hemos articulado a CLACPI con un fin. Ya no hablar solo entre nosotras, sino articularnos más allá de nuestros países y más allá de nuestras regiones. Tenemos una relación sólida con cineastas indígenas a partir de la proyección de estas articulaciones a través de RICA, que es global, y la oportunidad de ser parte de estas redes nos abrió la posibilidad de ser también aliadas con Wapikoni Móvil de Canadá. Y a Chirapa y a muchas organizaciones de la región les ha servido para justamente usar la cámara para proyectar lo que pensamos, lo que decimos a la pantalla grande. En ese sentido, hermanas, tenemos hoy este conversatorio, pero mañana sigue con la moderación de la hermana cineasta mapuche, Janet Payán, así que no terminamos hoy, ¿no es cierto? Continuaremos mañana. Con esto, hermanas queridas, quisiera preguntarles a cada una de ustedes, que son mujeres defensoras de derechos de generaciones diferentes y de repente desde ubicaciones diferentes. ¿Cuál sería su primer comentario después de haber visto estos cortos? Empezaremos por la hermana Elizabeth y luego vamos con Yadira. Tienen 4 minutos para decirnos en esta primera ronda y luego tendremos otra segunda. ¿Sí? Y pedimos al público que hagan sus comentarios para que quede registrado y para luego poder también saber qué opina la gente. Sin embargo, el respeto en la expresión es importante, porque este es un tema muy sentido. No es para burla, no es para agresiones, no es para hacer mofa. Es para reflexionar y contribuir al cambio. Hermana Elizabeth tiene la palabra. La sikinagatak navit ape y magna hicieron con mi mete ape y en logo iche. Buenas noches a quienes nos están siguiendo y gracias para poder participar. Creo que quisiera esto lo que hemos visto, que esta luz que hoy tenga pueda
un poquito traernos esa luz que hemos vivido las mujeres indígenas a lo largo de nuestras vidas. Violencia, las diversas formas de violencia que han sufrido las mujeres indígenas. Hemos visto en el cortometraje que esto ha pasado de generación en generación. Por eso es importante que las mujeres, que somos juventud acumulada, podemos hablar con nuestras jóvenes. Podemos sanar estas heridas abiertas que muchas que todavía no se animan de contar lo que han vivido. Esas mujeres que no han podido decir a sus hijos que su padre ha sido el patrón, que muchos jóvenes y muchas jovencitas hoy se preguntan quién es su padre. Esas violencias, de esas violencias físicas, de esas violencia emocional, de esas violencia espiritual que tenemos hoy, de generación en generación que estamos sufriendo, con estas heridas profundas de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, desde hasta nuestras tatarabuelas. En esta tarde creo que es una tarde donde podemos sacar, y a muchas se le escaparon lágrimas, como a mí. Pero sin embargo estamos aquí. Quiere decir que hemos dado un pie para poder finalizar estas violaciones de derecho, estas violencias hacia nuestras mujeres y a nuestros pueblos indígenas. Gracias, hermana. La hermana Elizabeth es una mujer que yo la veo hace muchos años, siempre creciendo, fortaleciéndose y trabajando para otras hermanas. Ella es de Conami, Argentina, del pueblo Com. Está en el Chaco, ¿no? ¿Cómo se llama el lugar, hermana? Es Chaco en mi lengua. Chaco. El Chaco, sí. Entonces, hermana Yadira, tiene usted la palabra. Yadira López Velasco es lideresa de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas CONAMI de México y ella es del pueblo zapoteca. Así que, hermana, tiene usted la palabra. Gracias, hermana Tarsila. Creo que esta primera impresión que dejan los cortos precisamente es, como dice la hermana Elizabeth, una herida que está ahí abierta y que muchas veces todavía no nos atrevemos a nombrar al interior de nuestras comunidades por miedo, por tabús, porque todavía no está bien visto que las mujeres indígenas alcemos la voz, sobre todo cuando vivimos las violencias de manos a veces de nuestros propios compañeros de comunidad. Creo que el papel de las juventudes indígenas en estos temas es crucial porque, como bien lo comentaba la hermana Tarsila, llega un momento en el que se tiene que decir basta. Y en ese sentido, las juventudes indígenas han aportado mucho, pero sin olvidar, por supuesto, la lucha de todas ustedes que nos abrieron el camino, que están ahí resistiendo con la sabiduría. Y creo que las violencias dejan huellas muy profundas. Los primeros cortos que yo pude observar, La Tiricia en otro momento, fue bastante fuerte porque es algo muy parecido a lo que yo trabajo en un taller que diseñé, que es esto precisamente de la sanación emocional y de la sanación espiritual, de esas violencias que pues van entrando en nuestro cuerpo, pero que también están en nuestro corazón, pero que también están en nuestra mente y están en todas partes porque son heridas de larga data además, ¿no? Y creo que hablar de las violencias sexuales, violencias físicas que vivimos las mujeres indígenas es muy fuerte. Todavía hace falta muchísimo trabajo por hacer y creo que utilizar las herramientas como es el cine para acercar estas realidades a las demás personas que nos ven desde fuera de las comunidades y para entender pues este fenómeno que vivimos las mujeres indígenas, es una herramienta muy poderosa porque así podemos llegar a muchas más personas
y que conozcan las realidades de nuestras comunidades. Yo siempre agradezco la resistencia y el camino abierto de las mujeres que estuvieron antes de mí, de las que caminaron antes de mí, porque sin duda de ellas aprendo y de todas ellas y de todas ustedes obtengo la fuerza para tener esta voz en este momento, para también posicionarme en contra de todas las formas de violencia que vivimos dentro y fuera de nuestras comunidades. Gracias. Bien, hermanas. En el caso de la tiricia, por ejemplo, que es una realización de la hermana Ángeles Cruz, que es mixteca de Oaxaca, ¿no? Yo conozco muchas cineastas indígenas de México, varias bueno, con Janet hay mapuches, hay de Colombia y quichua del Ecuador. En el Perú todavía no tenemos ninguna cineasta, pero muchos videastas, que son los realizadores jóvenes, hombres y mujeres que han producido los cortos que Chirapas ha presentado. Y con la tiricia yo me ponía a pensar en cómo romper esa barrera del miedo, porque cuando uno ve lo que pasa en cada uno de los videos, ¿por qué la mamá, no? En el caso de Colombia, por ejemplo, de Iskay, la mamá aguanta, se calla. En el caso de la tiricia, volviendo a ella, es desde la abuela, la mamá, ¿no es cierto? Como 3 generaciones, pero la última decide cortar la situación. En el caso en Ayacucho, de donde el dolor no desaparece, generalmente las hermanas siempre están pensando que nuestras madres y nuestras abuelas son las más duras con nosotras. O sea, se tiene muy internalizado la idea de que hay que callar, que no debemos hablar. Me gustaría darle una ruedita a ustedes para que opinen cómo deberíamos actuar frente a estas situaciones, qué deberíamos hacer desde donde se encuentra la hermana González y desde donde está Yadira, ¿no? Porque la nueva generación tiene que ir también rompiendo barreras, porque ya casi los últimos 50 años las mujeres indígenas venimos tratando de abrir puertas y de tener voz propia. Creo que esto que se repite de generación en generación, pero sobre todo por el sistema de opresión como indígenas y también sobre eso como mujeres. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué reflexión les produce esos ejemplos? Bueno, para mí realmente cuando hablamos de esta opresión que ha sufrido nuestros pueblos indígenas y que nuestros hombres han también tomado esta el mal aprendizaje del machismo, creo que en lo que respecta a nuestras mujeres aquí en la parte de los que nos toca a nosotros hoy vivir en nuestros territorios, es que la invisibilización de la mujer ha sido por mucho tiempo. Entonces, el trabajo que hemos empezado a hacer es hacer visible de que nosotros sí podemos. Tengo hoy, esto es un arte, pero es un arte donde quiero manifestar que esta mano, donde nosotras las mujeres pudimos empezar a tener desde nuestras abuelas y de nuestras mamás que empezaron a contarnos. Entonces nosotros dijimos, no nos vamos a callar. Y esta mano que simboliza darnos las manos las mujeres indígenas, no importa tu edad,
contar desde cómo empezaron las luchas y que esas luchas continúan y que nuestro pueblo indígena hoy está vivo porque las mujeres indígenas éramos las que estamos de pie. Quiere decir que la parte de protagonismo de la defensa sobre nuestros derechos siempre estuvieron las mujeres, pero nos han invisibilizado. Esa invisibilización fue esta barrera más fuerte, fundamental, con las barreras idiomáticas, con estas barreras que teníamos para el acceso a justicia, con tantas violaciones dentro de nuestro territorio y con el afuera, con un concepto racial, donde muchos también han naturalizado las violencias de las mujeres, de nuestras niñas indígenas, de nuestras jóvenes, diciendo que era cultural. Esas violaciones sexuales, violaciones a nuestros territorios, a nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezar a que no haya más actos repetitivos. Estos actos que deben terminar, porque también empezamos a conocer que nosotros somos sujetas de derecho, que nosotros sabemos que tenemos derecho, que nosotros decimos, que yo puedo ir a denunciar en mi propia lengua, porque tengo mucho amparo constitucional, muchos amparos de declaraciones a nivel internacional. Entonces, si conocemos que todas las declaraciones, que todo lo que es en contexto de derecho lo tengamos en nuestras lenguas, que haya el derecho de la información, que todos puedan recibir esta información en nuestras lenguas indígenas. Es de la única forma que las mujeres indígenas, de la mano, juntas, en todos los continentes, alcemos nuestras voces juntas y empezamos esta luz de esperanza, podamos tener, y juntas nuestras generaciones futuras van a tener muchas más fuerzas y fortalezas y poder desde este cortometraje decir, basta, vamos a cortar, como en Tiricia dice, cortamos, y que nunca más nuestras generaciones tengan que vivir lo que nuestras antepasadas vivieron. Gracias, hermana. Yadira, ¿qué nos puedes compartir con esa energía y sabiduría y también una visión más realista que tiene ahora la nueva generación? Ya felizmente se han sacudido del temor. Creo que pues nos hemos tenido que dar cuenta también con los procesos migratorios que vivimos muchísima violencia, ¿no? Que está aquí interconectada todas las violencias porque estamos inmersas en un sistema estructural que nos violenta todo el tiempo por ser mujeres, por ser indígenas, por venir de contextos rurales, por ser pobres, etcétera. Entonces hay ahí una intersección de violencias muy fuerte y nos damos cuenta que necesitamos romper esos patrones para poder avanzar. Si bien es cierto que vamos también entendiendo las condiciones de vida de nuestras ancestras, ¿no? No, como decía la hermana Elizabeth, con esta cuestión de tomarnos de la mano, de decir, entiendo que mi mamá, mi abuela, crecieron en otro tiempo, en otro contexto, con otros valores, rodeadas de otro tipo de cosas, pero justo es ahí donde nosotras podemos hacer la crítica y dar esa ruptura. Decir, no queremos nunca más una vida donde no sean invisibilizadas, donde tengamos que soportar violencias físicas, violencias sexuales. Creo que nos ha tocado romper mucho el patrón, pero en mi caso muy particular siempre, y creo que el de muchas hermanas pues también, sin dejar de reconocer la fuerza y los caminos que han abierto las mayoras, ¿no? Porque las luchas no vienen de mi generación, vienen de muchas generaciones y a su modo mi mamá, mi abuela también resistieron con lo que tenían a la mano, con las herramientas con las que contaban en ese momento. Ahora que vemos a las mujeres indígenas tomar fuerza en las universidades, estar en las instituciones, participar en política, por supuesto que eso nos abre otros caminos y nos hace tomar senderos diferentes, pero creo que sin olvidar nuestra raíz y sin olvidar el territorio de donde venimos y sin olvidar la defensa de nuestros derechos,
sin olvidar la defensa de nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo y es nuestra vida. Entonces, todo esto, el salir de veces, pues no quisiéramos abandonar nuestras comunidades, pero ya sea el tema de los estudios o el tema del trabajo nos hace irnos, nos amplía el panorama, ¿no? Y nos hace entender a las ancestras de otro modo y de algún modo seguir sintiendo ese arraigo y ese amor por nuestra tierra y por la lucha que vamos forjando todas, ¿no? Todas tomadas de la mano, no importando aquí la edad, como bien decía la hermana Elizabeth, pero sí teniendo en cuenta que necesitamos abrir nuevos caminos más certeros para las niñas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso. Entonces, siempre fijándonos quién viene detrás de nosotras y quién anduvo antes de nosotras. Gracias. Gracias, hermana. ECMIA tiene 25 años y articuladas y tomadas de la mano estamos llegando aquí. Y los diálogos sobre las violencias, los diálogos intergeneracionales en los que ustedes participan, tanto con las hermanas del norte como del sur, nos están haciendo también más fuertes y conociendo que desde todos los rincones se hacen esfuerzos, no solo se aceptan, sino que se hacen esfuerzos para erradicar. Y el mismo hecho de, por ejemplo, las hermanas de Brasil, escuchar, aunque sea en el español, y hablar en portugués, haciendo ese esfuerzo ya es bastante por lograr que se conozca mejor lo que pasa en nuestra región. Y algo que hemos aprendido en estos últimos tiempos, diría yo, los últimos 3 a 5 años, es la necesidad de incorporar la dimensión espiritual y la sanación de la emocionalidad y lo espiritual cuando hablamos de violencias, porque siempre se hablaba de la violencia física, ¿no? Luego incorporamos el tema del racismo y la discriminación como una de las violencias. Se incorpora la violencia medioambiental, o sea, dentro de los derechos colectivos. Pero el aspecto espiritual y emocional estaba un poco de lado. Y creo que estos últimos 5 años han servido para poder incorporar esa dimensión en nuestra narrativa contra las violencias. Con esto, hermanas, me gustaría su opinión. ¿Qué esperamos o qué deben hacer los estados? O sea, la estructura desde el estado, porque en todas partes estamos escuchando, ya no hablamos solo de violencia, hay violencia de todo tipo, pero sobre todo feminicidios, con un alto nivel, porcentaje de feminicidio en esta región, de lo que trasciende, de lo que se conoce. ¿Quién sabe qué tan alto más será si tuviéramos información con datos desagregados desde las comunidades hasta lo nacional? ¿Qué esperaríamos del Estado? ¿Qué recomendación darían ustedes para erradicar todo lo que pasa con nosotras en tema de violencia, ¿no? Hermana Tarsila, estos largos años de aprendizaje, de estar juntas, de caminar juntas, creo que hemos tomado herramienta, hemos aprendido que nosotros podemos esperar del Estado a que podamos realmente ser protagonistas de las políticas públicas incorporado hacia y con nuestros pueblos indígenas. Creo que muchos años hemos estado teniendo políticas hacia nuestro pueblo indígena, pero con pensamiento no indígena. Y no es lo mismo hacer protagonista. Históricamente, en nuestros pueblos indígenas, en la región donde vivimos, habían parlamentarias indígenas en todo lo que es el estamento de lo que es el poder ejecutivo, poder legislativo, trabajadoras, médicas, pero nunca hemos sido parte en esto, por ejemplo, cuando hablamos de violación a un derecho humano, a un derecho fundamental de una persona que pertenece a un pueblo indígena, trabajando en los poderes judiciales.
en un poder judicial que debemos reconocer que tiene una mirada que no es la nuestra. Es una mirada tan diferente que debemos empezar también a poner cuál es nuestro pensamiento, cómo es nuestro sistema, también jurídico, contando y siempre enalzando esto del orgullo que tenemos como mamá, como abuela, de poder tener a nuestros jóvenes en las universidades y que en las universidades mismas, esas casas de estudio, tengan una mirada no en un parrafito donde van a enseñar lo que es la idiosincrasia de un pueblo. Creo que debemos empezar desde ahí para nosotros decir que nosotros estamos presentes, las mujeres indígenas, los pueblos indígenas, con toma y poder de decisión. Si no, estaríamos otra vez en acto repetitivo de vulneración de derechos. Y entonces nosotros tenemos tantas condenas que son a nivel internacional y a nivel nacional que no se van a cumplimentar, porque nosotros en cada espacio donde hoy ocupamos debemos ser la voz cantante, esa voz que debe romper. Porque muchas veces me dicen, hermana Elizabeth, usted es indígena pero habla muy fuerte. He aprendido del no indígena, que habla muy fuerte. Entonces, no me avergüenzo de tomar esa voz un poquito más alta que la mía, que cuando yo estoy en mi comunidad parezco otra persona, pero nos han llevado para que realmente se pueda cesar tanta violación a nuestras niñas, a nuestras mujeres, tanta violación, tantos femicidios de nuestras mujeres indígenas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que también nosotros seamos parte en la construcción de las leyes que van a proteger para nuestros pueblos indígenas. Gracias, hermana. Ahora, Yadira, ¿cómo hacer que los feminicidios y las violencias con mujeres indígenas no quede impune desde el gobierno? Creo que es muy complicado porque de por sí los feminicidios que no son de mujeres indígenas son poco visibles, pues nosotras estamos más invisibles en este tema, ¿no? Somos una estadística que parece no importar, estamos al último, somos el último eslabón siempre en estos temas de darle visibilidad a los feminicidios en regiones indígenas. Y parece súper complicado poder hablar de esto, porque por lo menos acá en México ahora está como la polémica justo de que quieren retirar una estatua de Colón para poner la estatua de una mujer indígena. Pero ¿qué pasa? Que no basta con la ratificación de una estatua, no basta con la firma de un tratado si no lo llevamos a la realidad, ¿no? Quitaron el presupuesto para las casas de las mujeres indígenas y entonces el vacío de tener una estatua en Paseo de la Reforma no tiene mucho sentido para ninguna de nosotras porque seguimos siendo invisibles, ¿no? Entonces creo que hace falta trabajar muchísimo en la visibilización de todos los problemas que nosotras tenemos hasta llegar a este asunto tan complicado, tan doloroso y tan fuerte como es el feminicidio. Únicamente haciendo fuerza entre nosotras vamos a poder darle visibilización para que el Estado cumpla su función porque somos sujetas de derecho. Bueno, hay esperanza porque la red de abogadas indígenas, que es una nueva generación, luego el empoderamiento nuestro en derechos, el ser conscientes que debemos participar en la solución a los problemas, de ser escuchadas y tomadas en cuenta por el Estado en el diseño de estas políticas, deberían ser algo que realmente contribuya a mejorar las condiciones. Yadira, para cerrar, quisiéramos que tú hicieras una invocación de salud y de sanación y nos vayamos con la esperanza clara, con la energía revitalizada, sabiendo que las hermanas de Canadá, por ejemplo, están también con nosotras buscando
justicia para todos los hallazgos que históricamente las han afectado y que no se conocía, como estas casas donde los niños eran terriblemente violentados y cómo los que salían y llegaban a ser padres y madres también reproducían la misma violencia que recibieron en estos internados. Entonces, hermana Yadira, tiene usted la palabra y muchas gracias por los comentarios, por el aporte de CLACPI, de FICO El Mapu, de RICA, de Chirapaj y de ECMIA y de todo el equipo que se ha esmerado en hacer que este Cineforum se escuche más allá de nuestras voces y que el viento lleve la noticia para la reflexión y para curar heridas, pero también encontrar soluciones. Yadira, contigo cerramos, por favor. Gracias por tu invocación. Muchas gracias. Que el fueguito nos permita quemar todas las tristezas, las heridas y los dolores pasados, pero que al mismo tiempo esta llama siga ardiendo para que nos ilumine el camino y poder estar juntas, firmes y tomadas de la mano para defender nuestra vida y nuestros derechos. Esquipe Pelato.